Amigos queridos, en primer lugar me disculpo. Estamos en días intensos, con muchas misiones. Por supuesto, la devolución de nuestros secuestrados, la victoria total sobre nuestros enemigos y mucho más. Pero aún así, nada me alejará ni me desconectará de este punto esencial. Lamento llegar tarde y también tener que irme temprano. Pero me alegra verlos aquí, como cada año. Al presidente de los veteranos del Etzel, nuestro querido Shlomo Goldberg, Shalom. Al presidente de la Organización Sionista Mundial, Jacob Hauger. A los veteranos de la resistencia. Hay aquí una resistencia, pero hubo dos importantes. El Etzel, por supuesto. A todos ustedes, hermanos y hermanas en la visión y en el camino, un camino de amor a Israel, de la fuerza de Israel, de asegurar la eternidad de Israel, todo ello en el espíritu de la doctrina de Jabotinsky. Hace algunas semanas me encontré con un miembro de nuestro movimiento, el exdiputado Akiva Nov. Me entregó algunos de sus últimos poemas. Estos poemas están impregnados de un gran espíritu nacional. Expresan la importancia de la campaña que estamos librando. Esto es lo que escribe Akiva sobre la guerra que estalló tras el horrible ataque terrorista del 7 de octubre. Hay un momento en la vida de una nación, entre la aniquilación y la resurrección, en el que la historia misma camina entre los jirones del horror y se detiene con gran voz. Ahora es ser o dejar de ser. Y luego, con su pluma, Akiva escribe otro poema. Y otra vez es bombardeada Altalena y el Saison. La persecución de la resistencia, otra vez sin fin, mientras el odio, desde entonces, todavía arde y aquí está de nuevo en grande. Ustedes, los que desenfundan cuchillos en directo, verán frente a ustedes a un pueblo sabio y penetrante, lleno de fe en sí mismo y devoto de la justicia. Exactamente, en pocas frases. 77 años después de la Guerra de Independencia, 77 años tras la pérdida de jóvenes, vidas en el enfrentamiento sangriento de Altalena, nos encontramos nuevamente en una hora crítica para nuestro pueblo y nuestro país. Hay una doble lección que debemos sacar. Debemos completar la victoria sobre quienes buscan destruirnos para asegurar nuestro futuro en esta patria por generaciones. Y al mismo tiempo, debemos hacer frente a quienes intentan desgarrarnos desde adentro con bocinas, con mentiras, con calumnias. Debemos oponernos firmemente a quienes buscan desgarrarnos internamente, una ruptura que puede obstaculizar los objetivos de la guerra, derrotar al enemigo, devolver a nuestros secuestrados y eliminar cualquier amenaza futura desde Gaza sobre Israel. El episodio de Altalena aún es una herida sangrante. Lamentablemente no fue seguido de arrepentimiento ni se ofreció una disculpa. El barco de la salvación, que traía a cientos de jóvenes judíos de la diáspora, estaba destinado a ser una gran adicción al esfuerzo bélico durante la Guerra de Independencia. Y no solo eran combatientes los que venían a bordo. El barco transportaba cantidades enormes de armas, miles de fusiles, cientos de ametralladoras, millones de balas, transportes blindados, proyectiles, equipo médico, uniformes de combate. Si este tesoro vital hubiera llegado durante la primera tregua de la guerra, los defensores de Israel habrían podido cambiar el curso de la guerra. Habríamos logrado la victoria mucho más rápido, con muchas menos pérdidas y con líneas de alto el fuego mucho más favorables. Sin duda, también habríamos habitado el corazón de nuestra patria, en Judea y Samaria, sin tener que pasar por lo que hemos vivido.
toda la historia habría sido diferente, pero no fue así. La llegada de Altalena no fue recibida con flores, sino con fuego letal. Las naciones sobre el destino del barco se estancaron rápidamente. Los recién creados órganos del Estado no mostraron ninguna tolerancia a una opinión diferente. ¿Les suena familiar? Tampoco hubo ninguna voluntad real de alcanzar un compromiso. Los de Altalena fueron tratados con balas por sus compatriotas como enemigos, como rebeldes al reino, y no hay nada más lejos de la verdad. Hay un nuevo libro del historiador Yossi Kister, quien describe la vida de nuestro querido amigo Yoske Nashmias, uno de los principales combatientes de Etzel, que pronto cumplirá 120 años. En un capítulo titulado Hermandad de combatientes, nacida en sangre y odio injustificado, Yoske recuerda la emoción de los sobrevivientes del Holocausto al desembarcar de Altalena en la tierra de Israel. En la playa de Kafir Bitkin, los hombres de Etzel y del Palmach descargaron junto las cajas de munición. Pero unas horas después, los del Palmach abandonaron el lugar y desde las colinas cercanas comenzaron los disparos. Los primeros muertos cayeron allí en la playa. El Altalena zarpó rápidamente hacia Tel Aviv. Yoske Nashmias relata que habían colgado ropa blanca y sábanas en el barco y transmitieron por los altavoces su deseo de encontrar una solución pacífica para las armas a bordo. Pero ni eso ayudó. Desde la playa de Tel Aviv cayeron más vidas. Había allí voluntarios de Cuba que habían venido a defendernos. Estaban horrorizados por el espectáculo de odio. Uno de ellos, Daniel Levy, recibió una bala en la cabeza y cayó al agua. Sus compañeros sobrevivientes fueron arrestados por la policía. Tras unos días, hundidos en una depresión indescriptible, abandonaron el país humillados. Yoske Nashmias también menciona a su hermano menor, Shalom Nashmias, quien servía en Palmach. Shalom se negó a disparar contra su hermano, contra su pueblo. Tal como declaró Menachem Begin, no habrá guerra civil. Y gracias a esa contención al borde del abismo, evitamos un gran desastre de sangre. Estamos firmes hoy en ese principio. No habrá guerra civil en el Estado de Israel. Nuestros enemigos en el sur y en el norte se regocijan con cada división interna nuestra. Ellos mismos intentan avivar el fuego de nuestras disputas con la esperanza vana de impedirnos cumplir los objetivos de la guerra. Les prometo, queridos amigos, esto no les servirá. La gran mayoría del pueblo está con nuestros valientes soldados. La gran mayoría apoya totalmente la eliminación del régimen maligno de Hamas. La gran mayoría rechaza con repulsión a quienes, con declaraciones extremas o actos violentos, tratan de empujarnos al abismo. Estos manifestantes anónimos, matones, interrumpieron en Metzudat, Sev, agredieron a trabajadores directamente. Ustedes los conocen. Los mismos que destrozaron todo a su paso y después, con una desfachatez total, predican democracia y el Estado de Derecho. Seamos claros, ¿a quién creen que engañan? Ustedes están contra la democracia, contra el Estado de Derecho. Nosotros representamos esos valores y lo hacemos con firmeza, incluso frente a las campañas de calumnia de los canales de propaganda y engaño. No nos impresiona eso. Estamos enfocados en la victoria, en completar los objetivos de la guerra que cuentan con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo. Esta es su táctica. Primero conducta desenfrenada, luego el uso de los medios para demonizar al oponente. Pero escuchen esto, nadie podrá arrebatar a los de Altalena la grandeza de espíritu que demostraron tras la tragedia. Entendieron la magnitud del momento, se unieron a las filas de Tzahal
y contribuyeron a la victoria en la guerra de independencia. Algunos incluso cayeron en combate. Ninguno de ellos, ni un solo, acusó al gobierno de entonces de una guerra política. Esa es la verdad y no hay otra. No estábamos entonces en una guerra política y tampoco ahora. Estamos en una guerra existencial contra quienes nos masacraron con una crueldad atroz el 7 de octubre, contra quienes se niegan a liberar a nuestros secuestrados. Ya hemos liberado a 200. Ayer liberamos al número 200. 148 están vivos. 52 son caídos. Algunos gracias a operaciones de soldados de las FDI. Nos enfrentamos a quienes amenazan una y otra vez con destruirnos. Estamos pagando precios altos, pero también logrando grandes logros, y lograremos mucho más. Si bajamos los brazos, la ola de barbarie fanática nos arrasará. Arrasará a Oriente Medio y, después, al mundo entero. Les recomiendo escuchar las palabras de Geert Wilders, de Holanda, un verdadero amigo de Israel. Dijo lo mismo que yo acabo de decir. Israel está librando nuestra batalla. Si Israel cae, caerá Jerusalén y luego Atenas, París y Ámsterdam serán las siguientes. Y agregó, el hecho de que nuestras madres en Occidente puedan dormir tranquilas se debe a que las madres de los soldados israelíes yacen embarazadas, preocupadas por si su hijo saldrá vivo del combate por la libertad. Wilders describe con claridad el espíritu de victoria de esta guerra por la independencia, una continuación directa de las guerras existenciales de nuestros héroes de las resistencias. La generación de la victoria cree en la justicia de nuestro camino. Está conectada a sus raíces y decidida a eliminar a quienes buscan nuestro mal. Joschka Nachmias y los de su generación en 1948, los héroes de Altalena, realizaron las palabras de Jabotinsky. Porque con este talento hemos sido adoptados para reconstruir a gran escala lo que nuestros enemigos han destruido. Este espíritu pertenece igualmente a la maravillosa generación actual, y es maravillosa, no hay otra palabra. Juntos, reconstruiremos a gran escala lo que nuestros enemigos destruyeron. Juntos lucharemos. Con la ayuda de Dios, juntos venceremos. Juntos seguiremos construyendo nuestra tierra. Y juntos mantendremos vivos en nuestros corazones a los caídos de Altalena. Muchas gracias.